la entrevista especial. Pasarle balance al año 2025 y analizar las perspectivas del 2026 es un tema sumamente importante dentro de los programas especiales de Su Mundo TV y el periódico Primicias. En esta ocasión hacemos realidad una segunda entrega con un invitado muy especial que estuvo aquí en los inicios en un programa especial de Su Mundo TV y Primicias, el doctor Julio Jacín, a quien damos la bienvenida. Y a su lado está el presidente de Multimedios Su Mundo TV, Ismael Reyes Cruz, quien apuesta a la libertad de expresión, difusión, pluralidad de contenidos de calidad a través de este multimedio. Y aquí está también con nosotros un periodista profesional, Roberto Monclús, del matutino Su Mundo. Además tiene la República Musical para alegrar al pueblo dominicano. Y a una valiente comunicadora, periodista profesional, Prida Suero, de Calentando la Mañana. Saludos, doctor Jacín. Saludo a todos. Cuando tú vayas a presentar al doctor Ismael Reyes Cruz, no lo presente como presidente del mundo. De Su Mundo TV. No. Ismael Reyes Cruz es la negación de la política dominicana, pero no él, sino es quien niega la política dominicana. Porque una persona como Ismael, que yo lo vi desde sus inicios, evolucionar, y es quizás el único político que conoce el área empresarial y conoce el área política en los más altos niveles. Como político tiene un partido político que siempre ha participado en elecciones, y como empresario tiene quizás el laboratorio, uno de los laboratorios más conocidos aquí y fuera, porque tiene productos que fueron seleccionados para resolver problemas específicos. Y resulta que al cabo de los años, tú tienes que al desaparecer Bosch, Balaguer, Peña, Magluta, yo tenía la esperanza de que el relevo fuera gente que estuviera como, por ejemplo, Ismael, el doctor Moreno, gente que están vivas y activos. Sin embargo, los partidos grandes le echaron mano, crearon dinastías, el hijo de, el hijo de, el hijo. Entonces, esas son de las cosas que yo digo que la política es una negación, y el mejor ejemplo, tú sabes que el programa no debe ser para conversar conmigo. El programa de un fin de año debe ser con Ismael. Porque si él te comienza a hablar de Telma Fría, por ejemplo, la gente, ¿quién es Telma Fría? Don Nicolás Silva. ¿Y quién es Ramón Castillo? ¿Y por qué esa gente vinieron de ¿cómo el se llama? 5 de julio de 1961. Vinieron como avanzada de Bosch y terminaron peleados con Bosch y reformistas los tres. ¿Y qué pasó? Y nadie le ha reivindicado a Balaguer el por qué se fueron la gente del PRD con él. Entonces hicieron una escuela política, y esa escuela política fueron los primeros pasos de Ismael, ¿verdad? ¿Con cuál de ellos, Ismael? La escuela Henry George, con doña Lucy de Silva. Con Lucy de Silva. Sí. La escuela de economía política. Sí. Es decir, que aquí tú no eres un invento. Aquí hay gente que dice, vamos a hacer un partido. No. Ismael no es un invento. Es producto de la elaboración de una figura política que inclusive a veces se confundió. Tú no sé si tú te acuerdas que aquí hubo un fenómeno en que Bosch y Peña, la izquierda, querían que ellos asuman el liderato de la izquierda. Ellos dijeron, no, ustedes son garrapatas, y lo echó para allá. Y después Peña
para no pelear con ellos, asumió un grupo que fueron a Bengoa, a Fafa, a Franklin, el autor. A Báez, el que estuvo preso. El que está en Infotep. Rafael Santos. ¿Verdad, Rafael? En el acuerdo de Santo Domingo. ¿Verdad? Se lo llevó, pero él no asumió eso porque sabe que lo que pasó ayer estaba siempre presente. Es decir, que tú no puedes hacer un partido de izquierda con ilusión de ganar unas elecciones siendo dependiente, quiera sea o no, de Estados Unidos. Entonces, Ismael no fue aliado siempre en ocasiones, consciente de eso, con una particularidad también, que el único que ha hecho un partido al revés es Ismael. Siempre tenía una cúpula que podía hacer un gabinete con él, pero le fue difícil los recursos para conseguir las bases. Y entonces, tú veías los programas de Ismael con un gabinete que podía nombrar los 23 o 24 ministros y directores cuando lo acompañaban. Sin embargo, cuando tú ibas a los pueblos y ¿sabes cómo que se mueve la política con los activistas, verdad? Ayer mismo que estaban hablando de los costos de la campaña. Yo dije, ¿y el día de las elecciones cuánto se gasta? Ese día solamente. ¿Cuánto se gasta? Así que te dejo tranquilo. Perfecto. Sí. Doctor, un placer. Perdónenme que le cogí. No. Ismael aquí debiera ser el invitado. No, esa radiografía, para el que no conoce la historia del doctor, ¿no? Y su formación en el exterior y tanto aquí, ¿no? Y su cercanía con Peña Gómez, con Salvador Jorge Blanco, con el licenciado Atoy de Camps, los tres ya fallecidos. Vamos a hacer un balance del desempeño del 2025 y una proyección hacia el 2026. Y yo me voy a quedar con un aspecto que tiene que ver con la Iglesia Católica, porque es la primera vez desde la muerte, los últimos 35 años, del 1996 para acá, que un obispo auxiliar, el Papa lo destituye. No, lo que pasa es, siempre ha pasado eso. Lo que pasa es, tú quieres con la iglesia ahora, ¿verdad? Sí, arranquemos con la iglesia. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Tú tenías en el pasado obispos que todos eran cuarto bate. Polanco fundó la universidad. Un obispo de Higüey. Un Agripino. Y así tú coges Monseñor Veras sustituido por... comenzamos con Pitini, Sí. Veras y... Hugo Polanco. y después Nicolás. Es decir, los tres. Dos cardenales. Okay. Porque hay que diferenciar bien el cardenal Vera el y poder López Rodríguez. terrenal de la iglesia y el poder... Por ejemplo, papa, obispo y cura, eso es una cosa. Ahora, cardenal y monseñor, esos son imposiciones que se hacen. Pero aquel grupo... Yo lo comparo, y me voy a meter de una vez en la otra área, con la política. ¿A quién se le ocurriría que Yayo Sanz, Carolina o Collado se iban a presentar como candidatos cuando Bosch y Balaguer eran candidatos? ¿A quién se le hubiera ocurrido? El mismo Ismael tuvo que pensar mucho eso, lanzarse como candidato presidencial. Cuando tú veías en la boleta Bosch, Balaguer, o Peña o Jacobo, y se me espérate, porque eso pasó en la iglesia. De buena primera, Osoria. No es menospreciando a Osoria, es que Osoria viene de San Pedro y nadie se explica cómo llegó. Parece que fue algún nuncio, porque con el problema que él asumió, con el problema de los... con el padre Harley. Con Harley. La gente pensó que era un problema de racismo, de solidaridad racial. No, él se solidarizó con ellos. Entonces, esa diferencia de liderazgo que hay en política fue lo que se muere Agripino y este hombre está Alzheimer. Entonces, el cardenal. Se murió también Fabio Mamerto Rivas. Y te voy a decir una cosa, el liderazgo fue tan grande del cardenal, por ejemplo, que sus problemas personales no trascendieron y tuvo problemas muy serios que pudieron resolverse. Así es que yo creo que con la iglesia lo que hay una diferencia de generación que ocurrió también en la política.
Doctor Jacín, qué bueno tenerle aquí, qué privilegio poder contar con su presencia. Fíjese, yo quiero preguntarle en torno a la visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos, el señor Pete Hegseth, aquí en la República Dominicana, y a raíz de eso, ¿qué panorama periférico usted observa en la región? Recuerde que acabamos de cancelar una cumbre, ¿no? Y aparte de eso, muchos aseguran que incluso pone en juego nuestra soberanía nacional. ¿Qué le parece? Mira, es una pregunta que es una enciclopedia. Porque cumbre, primero hay dos cumbres. Una iberoamericana que la precedía el rey de España, de aquellos países que España colonizó, y una que se inventó Estados Unidos en Miami en el 88, y que fue la que se suspendió. Esa era la de Estados Unidos que íbamos a ser anfitriones nosotros. Aquí, eso se acabó. Sí. No se hizo por una razón muy sencilla. 5 países no eran invitados. Y el resto porque eso no se dijo, la mayoría de los presidentes habían dicho que no venían. Correcto. Eso lo sabían. Entonces, lo de la cumbre ya está terminado. Con respecto a la situación del visitante, ayer me escriben y me dicen que si yo vi una opinión de Bernardo Vega que dice que cómo es posible que se haya permitido la visita con concesiones aeroportuarias sin que se dé a conocer a cambio de qué. Entonces no tiene que ser a cambio de nada, porque eso es muy sencillo. Si echo un chin para atrás, ya se sabía que ese hombre venía. Y Paliza dice que se entreguen los narcos. Hay una superposición en la lucha contra Venezuela. Es decir, no se dice no queremos a quien nos ha nacionalizado todas nuestras empresas en el país latinoamericano que más inversión había de Estados Unidos. Estados Unidos no es solamente petróleo, ahí se llegó a ensamblar vehículos, claro, laboratorios, todo. Entonces esa gente viene desde el 99, están luchando por recuperar Venezuela. Y se la pusieron en bandeja. Al bloquearlo y al cometer el error de caminar de un principio con Rusia, con China o con el mismo Irán, se ponen a bregar entonces con Cuba. Si Cuba está diciendo que es una reversa, entonces tú quieres ser Cuba otra vez. Y ahí fue el gran error. Pero si tú revisas, Cuba nunca se metió en narco. Fíjate que fusiló a Ochoa, ¿verdad? Sí. Lo fusiló para que Estados Unidos no piense y lograron mantener Guantánamo. Es decir, hicieron la revolución cubana, lo que sea, pero Guantánamo está ahí y fusilaron a Ochoa. Entonces, a esta gente se le ocurre mirar para Cuba y los militares, Chávez le entrega el poder a los militares. Y los militares que son los que mandan en Venezuela. Ese señor que baila y que brinca, ese no es más que es la figura que se presenta, pero él no puede hacer un pacto con Donald Trump de decirle, mira, búscame un país donde yo me vaya seguro y suficientes recursos para yo poder vivir sin hablar con los militares, porque lo matan. Quien va a matar a ese señor va a ser el poder militar. Ahora, a Maduro. Entonces, este poder militar tiene dos fuentes de riqueza. Una es el narco. El narco porque Estados Unidos está combatiendo el narco, pero no lo combate en su país. No hace lo que tiene que hacer, que es evitar que su pueblo consuma tantos narcóticos. Y por eso tú ves que no hay ningún Mr. Smith sometido por narcotráfico, sino un colombiano, un venezolano. Pero la otra fuente de riqueza es más seria que esa, y es que a veces los militares cogen de PDVSA un barco y lo ponen en venta en el Caribe. El que quiere petróleo, a veces terminado y a veces crudo, se lo venden a quien lo compre, incluyendo si la refinería dominicana la quiere comprar también.
Entonces esas dos fuentes hicieron a esos militares poderosos. Ahora, se está diciendo que es una lucha antinarco. Sí, pero no es la única lucha. Y es la que se está tomando para salir. ¿Qué es lo que parece? El Maduro es un narcotraficante y hay que sacarlo y lo van a sacar por la fuerza. Ahora, tú tienes que analizar otra cosa y es quién está gobernando y cuál es su estilo. El estilo de ese señor es golpear y después negociar. El chinito de Corea tenía unos misiles apuntados para Washington, sí, y él fue allá, mira, y resolvió ese problema. Él hablando, primero golpea y después. No van a invadir a Venezuela. Si los militares se ponen difíciles, posiblemente lancen algún misil, algún cuartel. Ahora, tienen desplazada en un momento en que tenían que mandar fuerza a Ucrania, plantean un plan de paz allá y meten todas las fuerzas navales en el Caribe. ¿Qué en el Caribe? Colombia y Venezuela. ¿Son de confianza de Estados Unidos? No, porque es contra ellos. Exacto. Del otro lado, Haití, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. El único que es confiable es Puerto Rico y obligar a la República Dominicana a someterse. Y lo hacen con mucho gusto porque con el complejo de culpa de que este gobierno y todos los políticos se han nutrido de narcotráfico. Mira, nosotros ahí queremos esto y mira a ver si tú quieres porque tenemos la prueba de que ustedes son narcopolíticos y todo eso. Entonces no tenía que hacer lo que dice Bernardo Vega, no había que negociar nada. Lo que había que hacer era, hagan lo que ustedes quieren. Y tuvieron la sinceridad de venir. Fíjate que no se anuncia y después viene. Vino con el avión lleno de tanques, con la ballena que abrió y ocupó de una vez. Esto es un Guantanamito chiquito, pero temporal, dice Luis. Doctor, los amores del presidente Luis Abinader, dos encuentros con Donald Trump, uno en el Vaticano y luego otro en las Naciones Unidas. Después viene el secretario Rubio y hace una visita oficial y del Palacio se va a la confiscación del avión de Maduro para llevárselo para la Florida. Hace apenas horas llegó una comisión de legisladores de Estados Unidos diciendo que este es el mejor país aliado del Caribe de Estados Unidos. Llega con el secretario de Defensa un avión militar al aeropuerto simultáneamente de Internacional de las Américas. Y el discurso del oíste, el discurso. el del secretario de guerra, en favor de este gobierno. Elogiando a Abinader con su creciente liderazgo. Sí. ¿Qué le parece eso? Bueno, el asunto es que tenía que corresponder con algo y decir que fue complacer, porque Un gran aliado. Ismael fue diputado y sabe bien que aquí hay dos cosas que se hicieron que debieron ir al Congreso. Una vez Hipólito Mejía le dio una carta a las fuerzas de ocupación que estaban en Haití, diciendo que aquí se podía circular los militares de Haití, de Estados Unidos, con inmunidad judicial, es decir, que no eran sometidos. Y esa ocupación tenía que ir al Congreso. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera pausa en este programa especial de Su Mundo y Primicias, haciendo historia en la comunicación social de la República Dominicana, con el doctor Julio Jacín, con la muy grata compañía del doctor Ismael Reyes Cruz, con Roberto Monclús del matutino de Su Mundo y con Prida Suero de Controlando las Mañanas. Retornamos en breve. Amigos y amigas, seguimos con este programa especial con el doctor Julio Jacín, evaluando el 2025 y las perspectivas del 2026. Vamos a ver si el doctor Ismael Reyes Cruz se anima con algún tema, con una visita tan distinguida como la del doctor Jacín.
Bueno, yo pienso que es lo que yo puedo hacer con el doctor Jacín, Más lo que quiere es chubarme a mí. que es un maestro de la Porque es comunicación. el que debe estar de invitado, porque se las sabe todas. Pero usted es el invitado hoy en Su Mundo Bueno, TV, ¿verdad? está bien. Aunque yo soy invitado a veces allá En la revista. en la revista. Que es debiera ser que- más a menudo. Que es mía la revista Lo que también, pasa es que tú ¿verdad? eres muy conservador. Sí, estoy en baja, Sí, estoy en baja, en baja. muy conservador. Autoprudencia. Muy conservador. Autoprudencia. 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 Sí, esa es una buena palabra. ¿Verdad que sí? La voy a asumir. Los periodistas dicen de otra manera, pero yo califico autoprudencia. Sí, ¿Eh? imagínate. Roberto Monclús. Hay un pastor evangélico popular que él dice que, que lo único que uno tiene que recordar siempre es que uno no está obligado a autofuñirse. Lo dice con la otra expresión. Prohibido joderse, Eso es lo que dice él. Entonces Prohibido. hay que seguir, ¿verdad? seguro. Mire, doctor, el mundo... Pero no es tu caso, ¿eh? Porque tú no haces caso, tú no vives a la defensiva. Tú haces lo que tienes que hacer hasta donde puedas hacerlo, pero no vives a la defensiva. Yo soy testigo porque lo he vivido, somos amigos, tenemos una relación de amistad y familiar de muchos años. Y eso no es verdad que lo que dice Miguel Vargas, porque no fue un pastor, es Miguelito que dice prohibido joderse. y lo ha ejercido toda su vida. Ajá, ya. Está bien. Doctor, el mundo está viviendo conflictos diversos. La guerra de Ucrania que Putin prometió ganarla en 15 días y lleva 3 años. El conflicto de Israel Y con Palestina. Gaza, Palestina, Irán. El problema en Venezuela. Plantado en 20 en Nicaragua con su gobierno marxista, Daniel Ortega. La vida en los Estados Unidos, que es la economía más grande de la tierra, que la gente va al supermercado y le aplica la expresión dominicana que es la casa del terror, por los altos costos. Y aquí la gente, cuando usted la entrevista, como en el caso del programa nuestro, en contexto, ¿verdad? Hay una sección que se entrevista diariamente a la gente en la calle y la gente dice que la cosa está mala, que el país está muy difícil. Sin embargo, hemos visto que esta nación tiene sectores que usted se pregunta cómo es posible que hayan estado teniendo tal dimensión, como el caso, por ejemplo, de las construcciones, los edificios. 2 millones de automóviles ahora mismo, dice la DGI, que tienen que sacar la revista. Un parque vehicular de 2 millones de vehículos. Así es. En un país como la República Dominicana. ¿Este país está bien o está mal, doctor? Mira, lo que tú has planteado es imposible que tú lo trates en una respuesta. Te voy a decir de lo que me acuerdo. Primero, ayer mismo hicimos el cálculo de los vehículos. Mismo. 10 millones de habitantes, 3 millones de vehículos. ¿Quién lo tiene? Lo tienen los niños escolares que están, los 2 millones y medio, los 3 millones que están en la escuela, quítale a los 10 millones 3, quedan 7. Lo tienen las mujeres en un país donde, aunque hay mujeres que tienen su carro y más de uno, tú tienes que pensar que no hay, de esas 3 millones, no hay más de 200 o de 300 mil que son autos, ellas son. Entonces tú tienes que cada hombre en República Dominicana tiene un vehículo. Si te quedan 2 millones y medio, 3, y hay 3 millones de vehículos, tú tienes que llegar a la conclusión de que hay hombres ricos, pobres, de más clase media, que tienen vehículos, o motor o carro. Ahora, el que hay problemas de tránsito, o faltan carreteras y calles, o sobran vehículos. No sobran vehículos. Lo que hay es que yo no sé por qué el gobierno no ha dicho que el tapón es producto de la abundancia. Y que un país donde tú tienes todos los hombres que tienen un vehículo. Antes, todos esos muchachos que son camarógrafos, toditos tienen un vehículo ahí afuera, todos.
Antes dame una bola, que vengo, que qué sé yo, que cuando nosotros comenzamos, que tú sabes de lo que estoy hablando, Sí. había un problema en el 4, que si lo van a buscar, que si lo van... Óyeme, ese es el problema. Y una cosa que tiene que ver con lo que trataste es, ¿por qué el país está caminando? Si tú preguntas, ningún comerciante que tú le preguntes cómo está la cosa, te dice que está bien. Te dice que está mal, Que las te ventas dice que están en está el suelo. regular, te dice que está apretado, te dice que está flojo, pero no te dice que está mal. Igual que hay personas que sospechan que tú le vas a pedir algo y le preguntan, ¿cómo tú estás? Bueno, un poquito, a medio, me siento mal. Es decir, Una táctica, ¿verdad? que eso es una costumbre de nosotros. Aquí nadie te dice, bien, estoy bien, tengo cuarto, no me hace falta nada. No te dicen eso ni muerto, ¿verdad? ¿Verdad? Hay cosas que realmente tú tienes que conocer el origen. Me voy al iniciar la pregunta. Tú no puedes, ayer mismo yo recibí un autor que parece que va a escribir una obra y me manda un cuestionario sobre sobre Central Romana en República Dominicana. Y me empieza a hablar de los fanjul, de los socios, los bludos, de los dominicanos, de los bludos, de los haitianos, del abuso. Entonces yo le contesté, no tengo ningún compromiso con esa gente, pero yo te recomiendo que te vayas a la ocupación y mires primero cómo llegó aquí la caña. Y a partir de cómo llegó la caña, tú vas a saber qué está pasando en Romana. Porque tú tienes que primero saber. Cuando tú vas a un médico, ¿qué es lo primero que te pregunta? ¿Cómo te sientes? Antes de eso, lo primero que te dice es, ¿tu papá está vivo? ¿Tu mamá está viva? ¿De qué se murió tu ¿Quiénes abuelo? murieron de infarto? ¿Quiénes Lo murieron de primer- cáncer? Y eso es lo primero que Un tú tienes que historial. analizar. Sí, un Tú historial. tienes que averiguar en Romana quién trajo la caña, cómo llegó la caña. ¿Cómo lo llevaban a Puerto ¿verdad? Rico? Porque cuando ellos llegaron, Puerto Rico, Haití y el problema que tenían allá en las islas del Pacífico, ¿cómo se llama? Donde era... Filipinas. En Filipinas. Cuando tú ves un puertorriqueño medio achinado, es un filipino que ellos no registraron históricamente, Así es. que lo trajeron de allá. Pero el cuento es que si tú me dices Ucrania, señores, Ucrania no se parece al problema dominico-haitiano. Cuando Putin mata gente, está matando rusos y gente que quieren ser rusos. No es el caso de nosotros, que nosotros somos en todo diferente, inclusive a los que llegaron primero. Nos hemos encargado de marcar la diferencia cultural, racial, como si fuéramos blanco y rubio todito. Pero si vas a Palestina, no discutan, eso tiene 2000 años, Ismael. El Así problema es. de Sara y de Abraham, un chisme de una mujer. No, que el muchacho, tú puedes tener con la sirvienta un muchacho, cuando nace el muchacho, es el heredero, el primogénito. No, ya yo tengo uno aquí, ese tú me vas a salir de ellos. Ismael e Isaac. Exacto. Y entonces salen de Ismael con la pobre mujer, la mandan para el carajo. Los musulmanes la asumen. Pero son de Abraham los dos. Muy bien, son hijos de Abraham, Hijos de Abraham los dos. pero ella presiona. Y ahí viene el primer problema de las mujeres, es. que son las que mandan, ¿verdad? Porque ahí viene el problema. Yo lo amo, usted, Hizo doctor. que el papá, Me el encanta, primer me hijo encanta. Ismael, a los 15 Vuelva años, más. lo sacara de la casa y lo Pero despachara seguro, con la sierva. Lo despacharon para allá con la mamá, con Así es, Agar. con Agar, la sierva Agar. Váyase para allá. Y entonces cuando 300 años después vino Mahoma y lo asumió. Y es el líder de ellos. Es el líder de ellos. Así que cada conflicto tiene un origen diferente. El mismo conflicto de tú dijiste, Nicaragua, el de Panamá. ¿Tú sabes qué fenómeno tan raro pasó en un país que tú conoces, que es Colombia? ¿De dónde sale Petro? Y un país culto, Oh. un país con cierto desarrollo,
¿Cómo vota por un ex guerrillero? ¿Cómo lo hacen presidente? Pero México no es eso, votó con también una- por una ex guerrillera. con unos Recientemente. liberales, con una clase que no se sabe cómo consiguió esos votos. Así es. Y ganó por elecciones. Seguro, Así y es es. mayoritario. Claro. Señor Monclús, Sí, doctor, entremos en el plano congresual jurídico. La República Dominicana o la sociedad dominicana o la comunidad jurídica estaba pendiente hace muchos años de esa traducción del Código Penal que hicimos de la intervención haitiana. Entonces ya tenemos un nuevo código que entra en vigencia justamente en el 26 por la vacancia ley que se le dio. Tenemos pendiente en el mes de diciembre la aprobación del Código Procesal Penal, pero va a entrar en vigencia también la nueva normativa que regulará el tema que tiene que ver con las compras públicas. Y finalmente me gustaría conocer su opinión sobre el Monclús, tema. mira, Sí, yo tengo como costumbre de que la cosa que yo no manejo, no la trato mucho, pero también confesar la ignorancia es Sí. parte del análisis. Mira, yo me encuentro raro que el Código Laboral y el Código Procesal Penal fueron consensuados, pero las causas que produjeron su revisión o su creación, los dos puntos lo excluyeron. Los dos la La Cesantía. cesantía. En el cesantía, laboral. que fue lo que produjo el principal elemento del Código Laboral, y el tema de las tres causales, se dejaron fuera. Entonces, por eso es que se aprobó. ¿Qué van a poner en centro? Entonces, yo no conozco bien los detalles de eso, pero ¿qué va a pasar con las tres causales y qué va a pasar con la cesantía? ¿Qué debe pasar? Dejar eso tranquilo. Eso es como la Constitución. ¿Tú crees que la Constitución es perfecta? No. No, merece una reforma. Pero hay un momento que tenemos que respirar. Y tú no puedes hacer todo. A mí una vez en la barra del Hotel Embajador, yo estaba esperando que un amigo bajara de la habitación. Y me senté, pido un refresco y veo un tipo con un trago al lado. Y él me dice a mí, ¿qué hace usted? ¿Quién es usted? Digo, ¿y usted quién es? Me dice, yo soy piloto de Iberia. Y entonces me dio curiosidad que Iberia cambiaba la tripulación aquí. Y me dijo, es que yo pernocto aquí, de aquí voy a Cancún, que me hizo una historia. Pero el cuento es que me sigue preguntando. Y yo le digo, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú has pasado mucho susto? Dice, sí, seguro. Y a veces teme caerte. Dice, ¿tú sabes qué pasa? Que yo tengo una filosofía, me dice él, pero es de vida y también de técnica. ¿Cuál es? Que los aviones se caen cuando hay complicación. Si un avión ve mal tiempo, cambia de ruta. Si tiene poco combustible, ve dónde que sea. Si tiene problemas de mantenimiento, se entera. Pero cuando se suman 2 o 3 causas de eso, en que el piloto no está de buena, se cae. Lo mismo que pasa con la salud. Entonces yo le contesté, lo mismo que pasa con la salud, que a ti una hipertensión no te mata, pero cuando te dañan los riñones, te daña el hígado, entonces tú te vas al Diabético, suelo. hipertenso. Entonces, en el tema ese del país y de ese Congreso, yo digo, no solamente, ¿y para qué tantas cosas? Y tantas cosas juntas. ¿Y qué hacen ellos? ¿Y qué se justifica? Tú sabías, y eso no está en la pregunta, que el déficit presupuestario de un 30% que tenemos, y yo veo al presidente que todos los días anuncia una ayuda económica, una brisita. y yo digo, caramba, pero ese dinero, ¿tú sabes dónde está? En el juego. Pero resulta que el juego, desde el gobierno de Hipólito Mejía, y después siguió con Leonel, siguió con Danilo, y siguió con este gobierno, lo pusieron en manos de unas personas que lo están manejando. Y ellos distribuyen
pero no es ilegal, porque en este país las bancas legales son los dueños de las bancas ilegales. Entonces ellos manejaban todo el juego y ahí están los 300,000, los cuartos que hacen falta para completar el 1,5 millones. Si ellos cobran, si eso pasa a manos de una administración que cobre como debe ser. Señores, aquí una mujer tú le das el diario, y lo primero que firma es una tripleta, sella una tripleta y una pequeña. En el vicio es que está todo el impuesto. Sin embargo, esas personas hacen dicen ahora joint venture. Sí, Hicieron un joint venture en el que ese grupo tiene un porcentaje que paga que reporta Hacienda, porque son los dueños de Hacienda, están en Hacienda adentro, están en Hacienda adentro. Segundo, ellos tienen una parte de ellos y una parte que le pagan al Estado. Dividen eso en 3. Tú me dices, pero tú no me dijiste 2. Uno es de ellos, uno es del Estado y el otro, los encargados se los reparten a los 4 partidos políticos. Y todo ese proyecto que presenta Osoria y Castro Marte, que son miembros del Consejo de Administración de la Lotería con Kiko, presentaron un proyecto para resolver el problema. No le hacen caso porque hay más de 16 dueños de bancas en la Cámara de Diputados. Las bancas de aquí son del Poder Legislativo y no van a pasar eso. Entonces, ese es un ejemplo de que las cosas aquí yo no sé cómo se van a resolver, pero institucionalmente difícil, porque ya esa irregularidad de que esa gente sustituyeron el liderato político, porque en barrios son líderes. Ya el líder, el activista, te lo puede decir Ismael, ya no existe. Ya cuando va te dice, no, aquí fulano es que no resuelve. Y por eso es que tú ves que hay un diputado que es jefe de los juegos, que ayer, por cierto, publicó en un cosa de estos que escriben. En las redes. En una red. Yo cumplí mi condena en Estados Unidos. Y lo escribió. ¿Quién escribió eso? ¿Quién escribió eso? Lo escribió en las redes. Yo no tengo nada pendiente con la justicia. Goris Moya escribió eso. Escribió eso en las redes. Yo no tengo nada pendiente con la justicia. Yo estoy en pleno derechos civiles y cosas. Lo escribió. Y todo el mundo sabe que Goris Moya y Mimilo Jiménez, a Mimilo sí negociaron, a Goris no lo llamaron por la impunidad. Y ese presidente del Tribunal Constitucional era el juez, ustedes saben, de la el Suprema. doctor que es juez. Él era de la Suprema, el que estaba encargado de llamar a los testigos que tienen inmunidad, a los diputados. Los legisladores. Sí. Y empezó a pedir a Pacheco y a Berenice, y lo hicieron presidente del Tribunal Constitucional para que no joda. Para que no llame a más nadie. Exactamente. Doctor. Pero perdóname, Prida, Sí, el doctor... Quizás tú estás viendo que yo estoy exagerando el poder de esa gente, No. que es un 30% del presupuesto nacional, Claro. y que la otra parte, ¿tú sabes quién se la repartía? A los 4 partidos. Ay, Dios mío. El doctor lo que ha expresado es terrible, porque él dijo... La revelación. Porque él dijo que el juego, y se refirió a las bancas de apuestas, Y a los casinos, a Y todo los lo que es y los juego, casinos, lo etcétera. único que... juego de azar. Exacto. Todo lo que es juego de azar, hay una parte que está legalizada Correcto. y que paga impuesto esa parte, pero que la parte mayor de esos juegos están ilegales, pero en manos de gente que tiene bancas y casinos y cosas legales. Así es. Que el Departamento de Hacienda encargado de los juegos está manejado por el mismo grupo que divide a los legales. Ellos son los que clasifican. El Departamento de Hacienda. Y recaudan lo de ellos, lo de lo político, y le dan un pedazo al gobierno. Pero si tú vas allá, solamente está registrado con gente que ellos nombraron, porque hubo un presidente de la República que le entregó Hacienda, y eso ha seguido. Eso ha Ya. seguido. Yo te puedo decir, yo fui una vez a ver a Danilo, que me recibió muy formal. Le dije, presidente, quítele a Donald Guerrero el juego.
Me dice Julio Jacín, el juego no es del gobierno, el juego hace tiempo que es ajeno. Ah, bueno. La revelación. Ha revelado algo el doctor aquí muy importante. Fulano me lo pidió y se lo dejamos como estaba. Frida, el gobierno de las mujeres. Así es, yo voy a aprovechar y me voy a enganchar que el doctor Jacín dijo que las mujeres son las que mandan, ¿verdad? Seguro. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿usted ve a corto plazo que una mujer en la República Dominicana se haga candidata y que quizás alcance la presidencia? ¿Cómo lo ve usted eso? Mira, si tú revisas los hospitales y si tú revisas la justicia, tú vas a encontrar que todos estos estamentos están en manos de mujeres, menos la cúpula. Oye bien, menos la cúpula. Tú coges los ministerios, hombres, una o dos mujeres, para llenar requisitos. Pero tú un tribunal, mujeres, pero la Suprema nada más hay una. Una. Y en la corte, y en la tribunal, una. Machismo entonces, doctor. Bueno, yo no sé, pero hay un problema que yo no me quiero meter en este programa. Y es, yo creo que hay una discriminación. Esa discriminación, ¿de dónde sale? Y yo creo, y ahí yo quiero que tú me pidas y te pido perdón porque yo te quiero decir, nada más quiero contestar lo siguiente. Esa sociedad que nosotros vivimos, hombre, mujer, estamos hechos para si tenemos sed, bebemos agua. Si tenemos hambre, Comemos. comemos. Si tenemos sueño, Dormimos. dormimos. Si tenemos deseo de reproducirnos, se une un macho y una hembra. mujer. Eso está hecho así. Correcto. Así fue que vinimos. Así es. Lo otro son variedades. Pero Diseño original. esa pareja que tiene cada uno una función de aportar una cosa y la otra de recibirla y criarla, averigua qué le han enseñado esa mamá a esos hijos. Y ese muchacho que está abusando de la mujer, está abusando porque la mamá no le dijo, tú tienes que respetar a la mujer donde quiera que llegue, sino que le dice, no te dejes coger de pendejo de mujeres. Quien crió ese monstruo fueron las mujeres. Claro. Y terminé. Doctor, Son las que mandan. Son las que decidieron eso. Así Y después otra cosa. Son las educadoras. Hombre, sexo. Mujer y poder. Mujer, seguridad familiar y cuarto. Ponlo como tú quieras, pero es así. doctor, el tema Venezuela no pudiera influir en las elecciones del 2028 en el país. No va a influir porque los posibles candidatos presidentes, primero es muy temprano. Si hoy las elecciones fueran celebradas aquí, sin tener que ver con Venezuela, yo creo que Leonel Fernández gana. No es que yo quiero. Ya Leonel gobernó 12 años y debiera quedarse en su casa tranquilo. Lo del muchacho es bueno, buen diputado, buen Omar. senador. Pero yo no me imagino a Omar como presidente sin el papá atrás. ¿No? Como que le falta, como que está madurado en carburo. Ok. Creo que le falta un poquito. Poquito. Y no es que mal muchacho, es muy bueno, pero una cosa es ser senador y hacer pronunciamientos sobre salario y sobre indexación y pendejada de vez en cuando. Y otra cosa es sentarse en el palacio, a bregar con narcotraficantes, a bregar con impuestos, a bregar con relaciones exteriores, a bregar con Haití, a bregar con indexación. Óyeme, no lo veo sin el papá detrás. Ahora, si tú me dices, él me dice, yo voy a estar haciendo un gobierno colegiado con mi hijo, tú puedes hacer. Ahora, él gana unas elecciones hoy, pero faltan 1010 días para las elecciones. ¿Qué puede pasar? El dominicano no vota por los debates. Si votara por los debates, la pareja fuera Leonel Guido, el único que tiene una capacidad para fajarse a pelear con Leonel. Pero eso no produce votos, eso en Estados Unidos. Cierto. Segundo, el que tiene el trabajo asegurado, que no necesita, hay dos candidatos que no necesitan dinero, que son
Leonel Fernández, que tiene una parafrenaria de ex suplidores, ingenieros, esa gente que fue lo que lo hicieron que él se hiciera candidato. Toda esa gente que él benefició, Claro. si tú quieres después yo te digo los nombres, esa gente lo apoya, no necesita ir donde lo que dan cuarto. Y el otro es el de turismo. Collado. David Collado. Collado. Esos son los dos que tienen su dinero asegurado. Los otros no sé, incluyendo a Hipólito, porque Hipólito lo que él tiene, es bueno decir que alguien hizo una denuncia de que los 4 expresidentes vivos son ricos, es verdad. A mí que no me vengan con pendejas, son ricos. Pero ellos, ese es un dinero que se dice que es para la política, pero no va a la política. Lo de la política no vuelve a la política, lo que se obtiene. Entonces, yo no me imagino, por ejemplo, a Víctor de Asa, o al hijo de Winton Arnaud, o a Carolina Mejía, quizá un poquito al de Aduana, Yayo. peleando en un debate con Leonel Fernández. Solamente la presencia de ellos dos me parece como que no es parejo. No es lo mismo que mañana Miguel Vargas haga un negocio con Ismael Reyes Cruz y que Ismael sea el candidato presidencial, pues Leonel puede, en mucho, Ismael supera con experiencia que no tiene Leonel, porque Leonel no sabe cómo trabaja un empresario aquí. Entonces, eso viene a enlazarse con algo que preguntó Ismael, es por qué el país está funcionando. Es que aquí hay una clase empresarial y 10 millones de consumidores que mantienen este país prendido a veces. Ajá. Y por eso es que tú coges y cuando tú te metes en una calle de Naco y dices, ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el metro de tierra en la 27 y en la Churchill es a $2,000, pero en la calle de al lado es a 800. Entonces ahí te hacen la torre. Y que solamente los venezolanos es que han pagado los 2,000, por eso tú ves torres en la Churchill, porque los venezolanos tienen hoteles ahí. Pero la mayoría de los promotores dominicanos la hacen en las calles. Entonces, esta es otra ciudad, Claro. una ciudad de 2 pisos, no de 2, no, de 17, que es el promedio. Ya aquí no hay que hacer 3 pisos ni nada de eso. El que tiene un solar hace un hoyo, mete 3 o 4 parqueos ahí abajo, piso y arriba. Entonces, eso es lo que tiene este país, que tú puedes decirle al presidente Abinader, presidente, cójase unas vacaciones, un mes, y el país sigue funcionando. Doctor Jacín. A lo mejor más tranquilo. Doctor Jacín, ¿qué pasó en Senasa? Pasó en Senasa algo que ayer por Buena primera pregunta. vez yo traté. Yo no debo de hablar de Senasa porque Santiago Jacín no es un primo lejano. Es el primo, el hijo, el sobrino, el amigo, el todo. Ahora, él, cuando inició su incursión política, yo le digo, ¿y tú te vas a meter en eso? Sí. Y se sintió muy bien cuando lo encargaron del sector externo. Digo, ¿y tú no me vas a ayudar? Digo, no, porque yo tengo un compromiso con Danilo. Le dije, yo tengo un compromiso con Danilo, porque yo tenía el compromiso con Danilo de que le aprueben la reforma constitucional para él Reelegirse. poder reelegirse en un tercer periodo. Eso fue quien te estoy hablando del 2015 y 16. exacto. Cuando eso ocurre, Gonzalo Castillo habló ahí adentro y tenía amarrado todo ahí adentro y pago adelantado. ¿A dónde hay adentro? En el En el Congreso. ¿En el Congreso El Nacional? que para eso es Pompeo. Ah, no me diga. Con la Pompeo. llamada, Entonces con la me dice llamada. Danilo, mira, doctor, le quiero pedir un favor. Se cayó esto. Cualquier cosa que usted estaba, olvídelo, no pierda su tiempo. ¿Quién le dijo? Me dice Danilo. Ok. Pero por favor, ayude un poco a
A Gonzalo. Gonzalo, le digo yo, pero es que Gonzalo no es precandidato, hay 7 Dice, no, es Gonzalo, porque él fue que se echó hasta arriba el problema. Ok. Y ahí sale Gonzalo con el 38%. Perdón, o sea que Gonzalo había hecho arreglos en el Congreso para modificar la Constitución de la República, sí, para Danilo ser candidato por tercera vez. Perdón, para ser candidato por tercera vez. Cambiar la Constitución y hacer que se pueda optar. Y es verdad que estaba montado eso para un tercer periodo. Estaba pagado incluso sí, en el Congreso Nacional. Con mujeres y hombres de la oposición que habían ya negociado eso. Doctor Jacín. Oye, pero escúchame, porque esto es una revelación eso es grave, tremenda. Sí, esto es algo inédito que sale aquí en Es la primera vez que se dice eso. Perfecto, en este programa especial. Es decir, que Gonzalo había comprado Amarrado. diputados, diputadas, senadores, senadoras. Yo no uso comprado, yo convencido. Bien, usted utiliza Hay que esa ser- expresión hay que y yo la ser traduzco, educado. yo la traduzco un poco menos educado, Sí, ¿verdad? no, Pero sí. bien, había convencido modificar la Constitución y por eso es que Pompeo viene a pero yo te República quiero decir, Dominicana. no, que llamó. Ah, Porque Pompeo la primera llamó. vez llamó a Danilo. Mire, nosotros queremos que continúe el cumplimiento de la ley de la Constitución. Tal y Él no como dijo, está. yo no quiero reelección. Ok. Eso fue lo que dijo y Danilo lo entendió. Oh, perfecto. Entonces, en un encuentro posterior que tuvimos, dice, mira, lo que tú me estás ayudando, por favor, ya cesa. Que Pompeo lo tumbó. No me dijo Pompeo lo tumbó. Ya eso no va. Pero si tú me quieres hacer un favor, Ayuda a Gonzalo. un poco a Gonzalo. Ahora, Bien. doctor, en un En almuerzo. eso no estaba todavía Luis. Ya había perdido la reelección, ¿verdad, Luis? Sí, Que acuérdate que en el 16 Luis perdió sí. con Carolina. Sí, sí. Pero él no había sido proclamado todavía candidato de la fuerza. Para el 20, No. para el 20. Doctor, en un almuerzo que participamos usted y yo en el Blue Mall, yo espero que usted Sí, se sí, recuerde, sí. con Gonzalo Castillo, siendo ministro de Obras Públicas. Usted, cuando terminó el almuerzo, usted y yo le preguntamos a Gonzalo, casi levantándose de la silla, Gonzalo, pero usted tiene aspiraciones presidenciales. Y Gonzalo lo que respondió fue, hay que esperar un periodo más, qué sé yo cuánto. Parece que el trabajo de Gonzalo en relación a lo del Congreso era la primera fase para que luego se dieran las aspiraciones No. que terminaron con Gonzalo candidato, motivando la salida de Mira, Leonel. yo te puedo decir una cosa, pero me puedo equivocar. Yo creo que Gonzalo nunca quiso ser candidato. Yo creo que Gonzalo, ahora mismo, que quieren validar su 38, se olvidan de cuánto sacó el PLD en el 20, que quedó abajo de la fuerza del pueblo. Gonzalo no le interesa la política. Quizás algunos amigos lo dejan ver para las acusaciones que tiene. La justicia sienta que está juzgando a un ex candidato presidencial y lo traten menos mal. Pero yo no creo que Gonzalo, ni antes, ni durante la campaña, yo no lo vi con tanto deseo. ¿Por qué? Porque Gonzalo sacó esos votos y yo te voy a decir, me parece que ni siquiera ayuda económica le dieron. Doctor, pero si Danilo no impone como candidato en su momento a Gonzalo Castillo, no se hubiese dividido el PLD. Porque hay una verdad que no se puede ocultar. ¿Por qué él no puso a Leonel? ¿Por qué? Porque ellos tienen un problema, parece que... Yo lo que lo digo en privado a ellos, cuando digo, usted tiene un problema cardiovaginaal, de algún problema de alguna mujer, de alguna vaina, porque yo no entiendo cómo esta gente decidieron. Si tú ahora mismo, tú unes esos dos partidos, el candidato que pongan gana. Porque es el único, porque hay lo siguiente. O sea, si se juntan Leonel y Danilo en este momento. Pero yo te voy a decir una cosa que tú lo sabes más que yo, Ismael. Número uno, el PRM no es partido, es gobierno. El PLD es el único partido organizado, pero muy reducido. La fuerza del pueblo es Leonel, no es más nada. Y el PRD y el reformismo son bisagritas. Disminuidos. Es decir, es aquí el único partido que posiblemente, si las cosas siguen como van, uno va a terminar
¿Por qué llega Chávez a Venezuela? Fue que ADECO y los sociales cristianos... Los pequeños partidos se juntaron todos. Sí. Las chiripas. Entonces decían ellos. cuando hay eso que tú preguntas, de que esa gente, ¿por qué se dividieron si tenían el triunfo asegurado? ¿Por qué Leonel entendía que él era y Danilo entendía que él que no era Leonel? No. Y ese problema no viene de ahora, viene del 2000. ¿Tú te acuerdas de Elierame llorando? Sí. Y Reinaldo también. Pero doctor, No se puso a la gorra. pero doctor, independientemente... Y aparece la mujer de Reinaldo Paredes después de muerto, revelando vainas. Una que no carta, tenía que- una cosa. Pero miren, el tema que es trascendente, porque si en el periodo 19 al 20 no se divide el PLD, la lucha hubiese sido otra. Claro, por supuesto. Pero hay una realidad, doctor, y es que a partir del 20, el PRM, con apenas 6 años de trabajo político, llega al poder. Y yo le puedo decir a usted hoy que dentro del PRM hay la decisión firme de ir al proceso del 2028 para ellos reiterarse en el poder. Es una decisión firme que tienen ahí dentro del PRM. Pero seguro que Y tiene que entonces un partido con esa decisión, un partido en el poder, un partido con varias figuras como las que usted citó ahorita, porque por ejemplo, hablar de Sanz Lobatón, que es un hombre que no está mucho en los medios, pero Sanz Lobatón es un abogado de experiencia, un jurista. Mira, como Perdón, doctor, un muchacho preparado, es que tú has tocado el punto más álgido. Mira, Eduardo Sanz es quizás el dirigente con aspiraciones que tiene más amplia base política, para mí. Ha trabajado políticamente. Pero eso no quiere decir que tenga lo suficiente para enfrentar otra cosa. Ahora, eso que tú dijiste de el liderato ahí adentro, que está haciendo todo un esfuerzo, es que están obligados. Pero yo te voy a decir, ¿tú te acuerdas cuando Peña hablaba? Sí. Él nunca fue presidente. Lo Y que era Peña diga, eso es lo que va. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees de verdad, que Paliza y Carolina son los jefes del PRM? De verdad. El presidente y la secretaria general son los jefes del PRM. No lo creo que sean los jefes. ¿Y quién es? Luis Abinader es el presidente. Entonces ese señor está en una transición política que él mismo puso unos candados que ya existían. Porque Ismael sabe que la Constitución era lo que quería cambiar Danilo. Exacto. Y ahora él puso otro candado para que eso no pueda ocurrir. Entonces, señores, aquí ya la campaña va a ser un fenómeno independiente de Venezuela, de la gestión de este gobierno. Para lo único que va a servir, y te voy a decir algo, el gobierno, todo el mundo no es malo. Tú coges y revisas, y el gobierno tiene mira, pero tuvo que echarle mano a Magín. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque cuando hicieron su campaña, no hicieron una campaña planeada para ganar el poder, sino para gobernar, sino para ganar el poder. Vamos a ganar y vamos a sacar a esta gente. Y después arreglamos. Y vino Juan Bolívar Díaz, le unió a la oposición, pero le dejó el financiamiento al narcotráfico. La oposición no, doctor, la sociedad civil. Pero en el No, caso... la sociedad civil fue que Juan Bolívar tiene un trabajo que publicó que dice que él fue a todos los sectores políticos y de poder aquí y lo convenció de que había que sacar el poder. Lo dice, ojalá que yo te pueda conseguir. Doctor, corríjame, en un programa suyo escuché que usted decía que una vez se elige el candidato presidencial para el 28 en el PRM, el presidente pasaría a ser un presidente digital, me parece que fue la palabra que usted utilizó. Ya no tiene ningún valor. ¿Por qué, doctor? Cuénteme. Porque en un país en donde el presidente no es un líder del partido, Correcto. donde un partido no es un partido sino un gobierno, Correcto. tan pronto ellos digan el gobierno se va a ver obligado a lo que dice Ismael, a hacer un esfuerzo para inducir y declinar todos los recursos a ese, porque tienen que quedarse. Claro. Porque olvídate, tú ves que Leonel quiere que Luis sea presidente, para que él se crea que él quiere que sea presidente, porque le da tranquilidad. Claro. Pero Leonel primero, que va a decir, no, aquí la corrupción hay que pagarla.
Entonces esos señores van a hacer todo lo posible porque su candidato, entonces ya Luis pasa a un segundo lugar. Correcto. Por eso es que digo que ya él, después que sea candidato, el que vaya, él vaya a señalar o el que sea, ya él no cuenta. Ni Doctor, siquiera. usted habló de Guido Gómez Mazara, Sí. que es otro joven preparado, capaz, talentoso, y hablamos de Yayo Guido Sanz. y Yayo son los dos. Bien, Carolina bien. tiene el programa del papá. Bien, ¿Cuál? hablamos de Yayo Sanz Lobatón. Pero ahí está Tony Peña Guava, que estuvo recientemente en Aquí en el el matutino matutino. de aquí de Ayer su- hablé con él de su en el mundo, aire. ¿verdad? Y Tony, que es un muchacho muy preparado también. Si esos jóvenes todos se juntan y deciden que el que la convención elija, todos lo van a apoyar, el PRM puede estar fortalecido para ese proceso del 2028, que obviamente tendrá que enfrentar el liderazgo de la oposición, que independientemente de que no está unida por completo, pero ese liderazgo hoy lo representa el doctor Leonel Fernández. De modo que puede ser un combate interesante en el 2028. Ahora bien, ¿no piensa usted que el que vaya a ser candidato del PRM, al igual que en el pasado Danilo decía quién era en el PLD, ahora en el PRM el candidato será el que diga Luis Abinader? Sí, el candidato va a ser el que diga Luis Abinader, Ah, muy pero bien. va a tener también su dificultad. Mira, tú no vas a aceptarme lo que te voy a decir, A porque ver. tú eres muy formal. A veces yo hago propuestas por cosas que me ocurren y yo te digo, por ejemplo, yo te pregunto, ¿de dónde sale Raquel, la vicepresidenta? Si tenía 6 o 7 dirigentes que ya ellos tenían aspiraciones. ¿De dónde sale Raquel? Yo digo de dos cosas. Luis sabía que iba a ganar de antemano o lo hizo para no lesionar, para que nadie se ponga bravo. Sacó de la funda un número raro. Ahora, ayer se me puso bravo, tú te vas a dar risa y te vas a poner bravo conmigo. Tony Peña, que fue al programa, le pedí excusa para hacerle esta pregunta. Digo, no quiero un enfrentamiento, sino me cayó una fotografía de una visita que hizo Tony a Higüey y fue a la catedral, a la basílica y se retrató con el obispo de Higüey. Y yo le dije, Tony, la única posibilidad de que tú seas candidato presidencial ganador sin ningún tipo de oposición es que tú convenzas a Castro Marte de que sea tu vicepresidente, Ay, que Dios consiga licencia eclesiástica en el Vaticano y Ay, que Dios te mío. permita que sea tu... Ay, Si tú padre. Ese es el obispo de consigues, Higüey. Y no sería una El obispo boleta de Higüey. familiar esa que usted está planteando. te voy a decir una cosa, yo terminé, no le añada más vaina. Vamos a un cambio para no agregarle más, complaciendo al doctor Jacín. Retornamos en breve el programa especial de Su Mundo TV y el periódico voy a ver. Primicias. La entrevista especial